Bueno, este capítulo en especial o esta parte de la historia es difícil por el hecho de que ya es muchísimo más contemporánea a nosotros. Entonces, de cierta forma, lo hemos vivido. Al principio, Schettino habla de la crisis del 86. Después de la crisis del 86, ciertamente hubo una fractura en el sistema, porque entonces ya no se preocupaban por crear un sistema democrático, ya no se preocupaban por crear una mejor sociedad. Ya los partidos empezaron a volcar todas sus energías y todos sus recursos en recuperarse de una crisis económica, en ver cómo salíamos adelante como país, pero ya no con esa brújula moral o ese sentido de nacionalismo social que se basa en la gente. Ya nos basamos en sistemas económicos, en cifras, en picos de crecimiento, en productos internos brutos, en producciones, que claramente no es algo que se tenga que dejar de lado en un país especialmente como México. Pero lo que sí siento que a partir del 86 nos dio esa crisis fue esa fractura entre el sistema político y la sociedad. Antes solía ser uno consecuencia de la otra, no dos cosas aparte. Y bueno, algo muy importante que marcó mucho esta época es que la Iglesia Católica se volvió una fuente influyente en el poder y en las decisiones de la gente. Y bueno, con la llegada de Juan Pablo II, la gente por eso empezó a seguir más a la Iglesia Católica y empezó a considerarla como una fuerte fuerza dentro de su política, dentro de su sociedad, dentro de su país en general. Y bueno, en la economía, a mí este concepto de neoliberalismo, no sé, uno, no estoy segura de entenderlo bien desde un punto de vista realmente económico, pero desde el punto de vista histórico que plantea Schettino en su libro, este, o sea, desde el punto de vista histórico es que México estuvo tanto tiempo tratando de sacar al país de una crisis en la que nunca había estado, o sea, que nunca había tenido antes, usando el mismo sistema. Y es imposible pensar que puedes sacar algo que nunca te había pasado antes haciendo lo mismo que hacías antes. Entonces, para mí, el neoliberalismo fue una reacción muy tardía de parte del gobierno mexicano para sacar a su país de la crisis en la que llevaba metido desde el 86, incluso desde antes. Y bueno, ya dejando un poquito de lado lo económico, que como comunicóloga me agarra muy en curva, pero hay una frase que dice Schettino que me pareció increíblemente incorrecta. Dice, la izquierda mexicana ha tenido muy mala suerte en cada oportunidad que ha querido crecer, porque las cosas no le han salido bien. Yo creo que ese es el error de la izquierda mexicana en México, creer que las cosas nunca le salen bien y pensando que está haciendo las cosas bien. No recuerdo bien en qué periodo, pero recuerdo que lo leí, que hubo un presidente o algún líder que dijo a la izquierda, te doy chance de que seas una fuerza política, pero deja al lado tu método tradicional, que es la violencia, que es la agresión, que es como una cierta forma del anti-establishment. Entonces no le estaba diciendo no seas la fuerza política, le estaba diciendo te doy chance, pero bajo mi régimen, un régimen que había estado funcionando ya por muchísimo tiempo. Y el gran problema de la izquierda ahorita es que quiere hacer las cosas tan en contra de lo que ya está, que, que no está viendo las necesidades reales de la gente, no está viendo qué es lo que su país necesita, cómo les debe de llegar a las personas, no lo está viendo. Además es un partido relativamente nuevo, o sea, comparado con el PRI o con el PAN que tienen muchísimo tiempo más, pues como en el ambiente se podría decir, y tienen muchísimo más colmillo. Entonces es una falsa justificación de que a la izquierda siempre le va mal porque han tenido mala suerte. No, siempre les va mal porque no saben cómo hacer las cosas, y no porque yo sea
de derecha o de centro, no me interesa, pero si por un partido no me fuera, sería por el partido de la izquierda. ¿Por qué? Porque siento que están ir en contra de todo, que parece el típico adolescente que va en contra de los papás aunque sabe que tiene razón. Y bueno, esto ha generado una división de poderes en, en el país muy grave, tan grave que desde el 97 pues ningún partido había tenido la mayoría en la Cámara. Creo que hasta el gobierno de Fox, el PAN logró tener una minoría en la Cámara, no estoy segura de eso. Pero bueno, no habían tenido una mayoría, entonces se trata de una lucha de poderes interna, en donde estamos no sé cuántos millones de mexicanos a la espera de que tres partidos se pongan de acuerdo a ver qué vamos a hacer. Entonces, creo que si hay algo realmente negativo de que haya una competencia o una democracia, es esa. Que hay ahora tantos partidos o tantas propuestas que ya no se trata de persuadir a la gente para que sea simpatizante tuyo, se trata de ver dentro de tu propio sistema quién es el que puede más, quién es el que tiene más contactos o más posibilidades o quién domina más parte de la región. Entonces como que se les olvida todo lo que está fuera de las puertas del Congreso. Este, ¿Qué más? Ay, bueno, una cosa también en la que no estuve tan de acuerdo es que dice que Estados Unidos tiene, bueno, es declarado del sistema presidencial y es una muestra clara de que un régimen político tiene que tener coincidencia con la cultura política de la sociedad en la que se instala. Yo creo que es al revés. Yo creo que estableciendo un régimen político, la sociedad se vuelve como tu régimen. Por eso Estados Unidos funciona tan bien. Será una alienación total de la sociedad y será que los tienen con miedo, como diría Michael Moore. Pero es un país que funciona, es un país que funciona y donde la gente vive bien, donde la gente no tiene carencias, donde la polarización en la economía y en la escala social es, no me atrevería a decir que muchísimo menor, pero no es tan grave como la de México. Bueno, ya para terminar, eh, no, no tengo los elementos suficientes para juzgar a nuestro sistema político, pero lo que creo que causó todo este como boom de problemas que hubo de pronto, de confrontaciones, de guerra sucia, es justamente como lo dice Schettino, que es una transición demasiado rápida. Fue una transición que ni siquiera nos dieron tiempo de digerir y como dijeron en algún video, pasó lo mismo que con la prensa fue censurada y de pronto ya estábamos en el escándalo, o sea, pasamos de la censura al escándalo sin puntos intermedios. Y fue lo mismo que pasó con la sociedad, partimos de una dictadura o de un gobierno de tanto tiempo, más bien, partimos de no tener democracia en absoluto, de no tener como un sistema bien establecido, a tener uno durante mucho tiempo y que a falta de un sucesor eh, capacitado o capaz más bien, se vino toda esta guerra de influencias y guerra de poderes y guerra de partidos y entonces sí nos volvemos una sociedad alienada. Estamos sujetos a lo que nos dicen los demás, ante una prensa que cada vez tiene menos censura, menos tacto para decir las cosas. O como defendía Carlos Castañeda, que decía no es un problema de la prensa, es un problema de toda la sociedad mexicana. Pues sí, es un problema de la sociedad mexicana, porque la prensa a fin de cuentas está reflejando lo que está pasando, de manera objetiva o subjetiva, pero lo está haciendo. Entonces resulta un colapso entre la seguridad pública, el Estado de Derecho. Entonces es estar como en dos pistas todo el tiempo, mientras el país quiere avanzar hacia una sociedad mucho más democrática y con un crecimiento económico más elevado y tratados y relaciones internacionales. Por otro lado, toda tu sociedad se está volviendo irracional, toda tu sociedad se está volviendo sin criterios, sin juicio, sin los elementos necesarios para juzgar las cosas y eso nos vuelve una sociedad indiferente.
Y creo que ese es el mayor problema, que somos una sociedad muy indiferente.